Pensar igual es fácil. Pensar distinto es necesario y entenderlo también. Venimos a contrastar ideas, incluso las que incomodan. Porque pensar distinto no debería de ser un problema. Debería ser el punto de partida. Yo soy Carla Ferreiro. Y yo soy George Medina. Y esto es Contraste RD. RD. Hola una vez más, amigos de Contraste. Hoy queremos hablar de un tema muy importante para todos nosotros que estamos viendo este capítulo, porque durante años nos han hablado, hemos escuchado de una fórmula perfecta de estudia, gradúate, trabaja y comienza a construir tu vida. Sin embargo, cuando llega este momento que nos graduamos, nos enfrentamos a una realidad que quizás podría verse no tan lineal como este proceso que nos muestran. Para aterrizar este tema y ver este choque entre expectativa y realidad, tenemos a alguien muy cool que nos va a brindar desde su experiencia lo que esto significa para el mercado laboral, para los jóvenes que nos enfrentamos a un mercado competitivo con muchas, nos sorprende y nos deja así como, wow, ¿qué hago ahora? O sea, nos deja en una expectativa, no, una incertidumbre más bien. Hoy tenemos para aterrizar esta conversación a Aliet Ortega, vicerrectora administrativa y financiera del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC. Bienvenida, Aliet. Bueno, muchas gracias por invitarme a tratar este tema que, como bien tú acabas de citar, es tan importante, porque en lo que tú me presentabas, tú te has referido a varias frases, que es lo que realmente, vamos a decir, conjuga la realidad actual, el tema de la incertidumbre. Pero a eso yo le sumo la ansiedad que muchos jóvenes tienen, porque al finalizar sus estudios, ellos entienden que van a encontrar el mundo ideal, pero realmente no es así. O sea, entienden que al finalizar la carrera universitaria o si continúa su maestría, entonces inmediatamente ya, no, yo estoy realizado, ya todo el sueño creado ya comienza, pero no. Realmente es el inicio de una nueva etapa. Y eso es muy importante que los jóvenes lo entiendan, porque son fases. En la vida vamos construyendo, vamos sembrando. Entonces, para tú cosechar, todo conlleva tiempo, esfuerzo. Me van a decir, pero que ya yo me pasé tanto tiempo en la universidad y tanto tiempo en la maestría y también tengo que esperar. Pues sí, tienen que esperar. Porque incluso yo, que tengo aproximadamente ya más de 25 años de carrera profesional, sigo en el proceso. Usted menciona algo muy importante, que es el tema de que apenas inicia cuando uno obtiene ese título y de que son fases. ¿Por qué? Porque parecería que las personas nacemos como con un checklist de cosas que tenemos que realizar. Desde antes de nosotros existir, ya existen ciertas metas profesionales, académicas que tenemos que trazar. Pero con eso se crea una narrativa un tanto lineal, porque entonces se dice, vas al colegio, te gradúas, vas a la universidad, te gradúas, te insertas al mercado, obtienes una estabilidad profesional y económica que te va a permitir una estabilidad en otras esferas como la personal. Pero eso no siempre es así, porque un ejemplo, antes, si nos vamos varias décadas atrás, el título era un logro que de por sí habría oportunidades. Hoy en día, el título simplemente es la raya de inicio. Es simplemente lo mínimo que la sociedad te exige a ti como profesional. Pero a partir de ahí, entonces, tú tienes que tener algo que ofrecer. Sí. En ese sentido, ¿qué usted entiende que ha cambiado? Si es que el mundo está ahora más competitivo, si es que no vamos al mismo tono a nivel formativo que de inserción laboral, o qué es lo que pasa en esa dicotomía de los tiempos de antes, donde ese título sí tenía un valor por sí mismo fuerte. No es que ahora no lo tenga, pero a nivel comparativo se nota como que no es el mismo. Bueno, mira, ahí comienzo con esa parte. El título sigue teniendo valor y pesa y mucho. Lo que pasa es que, como tú acabas de decir, los tiempos van muy rápido. Entonces, tú tienes todo el tema de aprendizajes que ir siempre en una constante evolución. Tú tienes que generar competencias. Por ejemplo, particularmente yo, y respeto, hay diferentes versiones. Por ejemplo, yo recomiendo mucho a los estudiantes universitarios que 2 años antes de finalizar su carrera comiencen a trabajar.
ya sea por pasantía o ya sea un medio tiempo. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas la universidad y tú comienzas a buscar trabajo, ¿qué te piden? Experiencia. Entonces, es muy duro cuando tú te gradúas con honores, summa cum laude, magna cum laude, hasta sin honores, pero que tú tienes un esfuerzo y que tú tienes ese aprendizaje y todo lo que te aseguraste en tu profesión. Y que te digan cuando tú vas a buscar trabajo, ¿y qué experiencia tú tienes? Ahí comienzan las frustraciones. Y a eso le sumamos la competencia que hay. O sea, tenemos una sociedad cada vez más competitiva, tenemos un tema de mediciones y esa ansiedad tú se la suma al profesional. Porque tú te graduaste conmigo, pero ya tú andas en un vehículo, ya tú compraste apartamento, pero mira, yo estoy aquí todavía ganando 30 o 40 mil pesos y ando en metro. Entonces, eso genera mucha ansiedad. Entonces, ciertamente son tiempos complejos, tiempos donde incluso, además de tu título, tú tienes que seguir fomentando lo que es la educación continua. Hay muchas microcredenciales, hay formaciones donde tú puedes ser autónomo. Entonces, eso te va a generar competencias, que ya no hablamos de competencia técnica solamente, son competencias humanas. O sea, el profesional que tenga mayor capacidad y tema en inteligencia emocional, en las comunicaciones, en poder manejar lo que tú citabas al inicio, esa incertidumbre, que no es sencillo, entonces va a ser el que va a tener mayor apertura en el campo laboral. Esa reflexión me lleva a algo que estuve pensando hace unos días, y es que las universidades, o sea, obviamente nos preparan profesionalmente, nos dan esas herramientas y esas cosas para poder aplicarlo en el mundo laboral. Sin embargo, las universidades están tomando en cuenta estas habilidades blandas también, que son necesarias para que uno pueda manejar la incertidumbre, gestionar las emociones en un momento de crisis ante no sé qué voy a hacer, me gradué, no tengo experiencia, no sé si puedo, o sea, no sé cómo me voy a insertar en el mercado laboral. Y me daba mucho, yo tuve una parte de mi parte académica que estudié fuera del país. Y me enfrenté a una realidad en la que los locales, o sea, estudiaban en la universidad, estudiaban los másters y no tenían experiencia laboral en lo absoluto. Y yo vengo de un país donde yo tengo 5 años trabajando, 6 años trabajando, que para mí era inimaginable que una gente con 25 años, 24 años no tuviera experiencia laboral. Yo digo, wow, o sea, con todo y todo, estamos en una sociedad, o sea, y en un país en desarrollo, en el que la verdad es que no es que, o sea, está difícil, pero tenemos más oportunidades que en otros lugares, la verdad. Sí, totalmente. Y está el tema del emprendurismo y demás. Pero volviendo a tu pregunta, te voy a hablar desde el caso nuestro, que es INTEC. Es de conocimiento el tema de que INTEC es una universidad que exige bastante. Entonces, esa misma exigencia, y es dicho ya por las empresas aliadas que tenemos, donde hay un montón de egresados nuestros, que dice, es parte de lo que ha modelado ese perfil del egresado. Tenemos muchos proyectos de vinculación, donde cuando el estudiante de INTEC se gradúa desde el área de egresado, apoyamos al tema de colocarlo. Y muchas veces desde mucho antes. O sea, muchas veces nuestros estudiantes se han graduado y ya trabajan. O sea, nosotros valoramos mucho el tema de la empleabilidad, porque al final somos una universidad que nuestro rol es brindar soluciones a la sociedad, al empresariado, al sector productivo. O sea, ese capital humano, ese talento humano. Entonces, creo que sí, que las universidades cada vez más se están dando cuenta de esas necesidades que está exigiendo el entorno. No solamente República Dominicana, sino el entorno mundial. Porque tienen que ser profesionales cada vez con la parte emocional cada vez más brindada. No sé si ustedes se han fijado que todas las universidades estamos trabajando con el tema de la carga emocional, porque eso es muy importante. Cuando tú hablas de ansiedad, tú hablas de incertidumbre. Entonces, con lo único que tú blindas ese profesional es desarrollándole esa inteligencia emocional para que pueda lidiar con ese medio ambiente que tenemos. Entonces, sí es importante, sí lo trabajamos,
Y igual la parte de las pasantías. Para nosotros es muy importante que ya sea como proyecto, tenemos unos proyectos donde el estudiante antes de graduarse hace vida en la empresa, que se llama Learning Factory, y donde no solamente es de un área, sino que es multidisciplinaria, porque ese es otro punto. Cuando ustedes se gradúan, ustedes están acostumbrados a ver solamente el de su carrera. Pero cuando te toca hablar con otro de otra área, entonces ahí comienzan los roces y demás. Entonces, tiene que verse ese sistema de que en una organización realmente no solamente tenemos comunicaciones, no solamente tenemos el área legal, no solamente tenemos el área financiera. Es un ecosistema donde todos tienen que convivir. Y al final son complementarias las áreas. Claro o sea, que sí, claro que sí. Usted menciona dos aspectos muy importantes, iniciando con el tema de cómo ustedes se manejan con los aliados, el empresariado y la empleabilidad. Por ese lado, a mí me gustaría saber cómo ustedes hacen para destacar esas necesidades que tiene el mercado, porque algunas de las cuestionantes que se le hace al sistema educativo es que a veces tenemos jóvenes muy preparados, pero no preparados para lo que se necesita específicamente, sino en áreas que están sobredemandadas. En ese sentido, ustedes tienen un mecanismo, proyectos específicos que fomentan que los estudiantes se direccionen a esas valga la redundancia, necesidades específicas. Y por otro lado, también me gustaría saber de eso último que usted menciona, de lo multidisciplinario y la interconexión, que es muy importante. Nosotros vivimos en un mundo de conexiones y sobre todo en un país de conexiones. Y no es que eso quite lo académico ni la meritocracia en dicho sentido, pero tampoco podemos obviar que es necesario conocer personas de diversos entornos y no vivir como islas, porque al final eso nos beneficia. En ese sentido, también me gustaría saber cómo ustedes profundizan un poquito más esas relaciones interdisciplinarias. Miren, la primera parte que me preguntas, nosotros en INTEC tenemos lo que son las concentraciones. O sea, las concentraciones, tú te gradúas, por ejemplo, de ingeniero industrial y puedes hacer una concentración ya sea en logística, ya sea en proyecto y demás. Esas concentraciones y dispositivos médicos son diseñadas con el sector productivo. Por ejemplo, la de dispositivo médico se creó con el hub de Zona Franca de San Isidro. La de proyecto igual, o sea, van solicitando temas y se van desarrollando esas concentraciones. De igual manera, esas empresas, cuando tienen las graduaciones, son micrograduaciones que hacemos en el campus con esas empresas que son, vamos a decirlo, auspiciadores. Ellos se convierten en un cazatalento. Y esos chicos comienzan, muchos de ellos, a trabajar inmediatamente antes de graduarse. Otra fase que tenemos es con el área de egresado, donde las empresas nos envían, mira, estamos buscando estos perfiles y demás, se hace se socializa en el campus, en los diferentes decanatos y demás, y los muchachos ya saben y aplican. Entonces eso hace una vida constante y eso nosotros le llamamos vinculación. Esa vinculación entre el sector productivo y la universidad es constante. Hacemos actividades como Intecnología. También hacemos actividades donde las empresas cazan talento, que es un día completo, donde las empresas comienzan a promover a los mismos estudiantes, que no es solo para estudiantes de INTEC, la hacemos abierta al público en general. Entonces, por esa parte, te doy respuesta a la primera pregunta. Entonces, tu segunda pregunta con relación al trabajo multidisciplinario, hemos ido con todos los avances que hay y las situaciones de cómo llevar a este estudiante una madurez mucho mayor en lo que es su profesión. Hace 3 años integramos lo que es el Learning Factory. Learning Factory es un proyecto que nosotros modelamos de una universidad de los Estados Unidos, donde se le dan soluciones a las empresas, soluciones reales. Es el trabajo final, es el que le permite graduarse. Tienen opción también a hacer una tesis, no es limitativo, pero casi todos los chicos están seleccionando eso. ¿Por qué? Porque las empresas indican, tengo esta situación en mi empresa, se hace un contrato, un convenio, porque hay un tema de confidencialidad. Entonces esos jóvenes que se seleccionan trabajan con un docente y hacen una especie son como consultores. Y eso le va dando a ellos también esa experiencia de trabajar para problemas reales.
Entonces, hemos tenido un éxito con eso, ¿qué te digo? O sea, en cierto sentido a veces no damos abasto con la cantidad de solicitudes de empresas que tenemos y la cantidad de estudiantes, porque comenzamos con las áreas de ingeniería. Ya se está integrando economía y negocio, se está integrando la parte de comunicación, la parte de salud. Salud tiene sus particularidades, es una carrera compleja, o sea, no permite ese tipo de proyectos por su naturaleza, pero ya estamos bastante avanzados en el tema y eso ha ayudado mucho a esa multidisciplina que se vea desde antes de salir de la carrera. Wow, sumamente interesante ese aspecto. Y con esto me llega a la mente un factor un poquito importante, ya yéndonos a los extremos, porque si bien se habla a veces de la necesidad de preparación, pero no podemos perder de vista que otro reto es la sobrepreparación, porque aquí hay veces que aplicamos a vacantes laborales y pueden decir, no, que está sobrecalificado para la vacante, y también entonces eso trae un cierto tipo de ansiedad, de presión para el profesional, porque dice, wow, yo me he preparado tanto, yo me he esforzado tanto, y ahora el problema no es que yo no sepa, es que sé de más. Se desmotiva realmente. Exacto. Claro. Sí. En ese sentido, ¿qué opinión le merece? ¿Qué pueden hacer estos profesionales o el mercado en general que nos está escuchando para poder combatir un poquito esta situación? Mira, eso tiene que ver mucho también con los perfiles que solicitan las empresas. Entonces, ahí yo te diría que hay técnicas de tú preparar tu CV. Y eso es parte también de lo que se tienen que desarrollar. Y cómo tú venderte. Al final nos estamos vendiendo. O sea, al final cómo tú te expresas, al final cómo tú te comportas, al final cómo tú te visibilizas hacia afuera. Eso es parte porque tú eres una marca. Entonces, yo te diría que tratar de que esa marca que tú estés vendiendo se adapte lo más posible al perfil. Quizá no ponerlo todo, cosa tú la puedes guardar para después y captarte el empleo, bueno, y después entonces tú dices toda la bondad de, bueno, miren, ustedes vinieron como diríamos en buen dominicano, coñapa. Pero hay forma de tú presentar tu CV, dependiendo el área a donde tú vas a estar. Yo soy fiel creyente de que, obviamente, o sea, no hay un solo CV. Eso es mentira, Totalmente. señores. No hay un solo CV. Yo creo que dependiendo de cada oportunidad que uno visualiza, uno debe de ajustar, uno debe de cambiar el lenguaje, uno debe de poner, quitar y enfocarlo a eso que están buscando, evidentemente. Siempre con la verdad. Importante. Totalmente. Siempre con la verdad. Pero me parece súper interesante porque nos enfrentamos a esta realidad muchos, la verdad. Y perdona, y a esa realidad de yo estar sobrevaluado, tú le sumas el tema salarial, que también eso es una realidad que estamos viviendo. O sea, el tema salarial es un impacto para los jóvenes, para todos. ¿Por qué? Porque el costo de vida ha aumentado bastante. Entonces, un joven ahora, vamos a ver, el salario ronda que 50, 60, 100, 100 y algo, ya tú estás hablando de una posición que puede haber sido un ascenso, alta. un Exacto. qué sé yo. Entonces, eso también es uno de los aspectos que y es real, o sea, está frustrando a la juventud. Es correcto. Sin embargo, hay muchas oportunidades también. Uno tiene que también ir viendo, ir identificando. Las conexiones son muy importantes. Hay que ir a los eventos de egresados. Vayan, señores. Uno siempre se encuentra con gente que uno conoció hace 1000 años, cogió una clase y tú no sabes qué te puede conectar. El networking, los conocidos. Tú no sabes quién te puede dar la mano. Tú no sabes quién está buscando un perfil como el tuyo. El aislarse, el pensar que las cosas van a caer del cielo, señor, no funciona. Cada día más hay que estar más conectado, hay que estar pendiente, por ejemplo, LinkedIn, que es una red, vamos a decir, de profesionales. Prepare una buena imagen en su LinkedIn y que vean de lo que usted es capaz, porque por ahí se capta mucho talento. Pero también te digo, y es una conversación de mucho tiempo, sea honesto. Si usted no puede tener un LinkedIn muy bien y luego, por otro lado, una red que hace distorsión. No sea coherente. Hace como en el vehículo, cha, cha, cha. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez más la gestión de talento mira todo.
No solo el LinkedIn, ¿eh? Mira todo, absolutamente todo, incluso de tu red de contactos. Porque cada vez más las organizaciones se están manejando más con un enfoque de valores, un enfoque de principios, y eso para las organizaciones cada día más está siendo más importante. Un aspecto importante que me llegaba a la mente cuando hablábamos ahora del aspecto de preparar el CV y demás, es que si nosotros nos remontamos a la etapa de colegios, hay algunos que lo hacen, cuando uno está próximo a subir a la universidad, lo ayudan en todo el tema vocacional y orientando con la universidad y demás. Entonces, extrapolándolo al tema universitario, cuando uno va a salir a la etapa profesional, ¿entiende usted que las universidades deben de dar un acompañamiento directo con alguna materia de cómo potencializar su nivel profesional a nivel de CV, cómo poder insertarse en el mercado? O sea, que sea como una materia de transición, más allá de los conocimientos propios de mi área, a cómo yo lograr adentrarme un poco más a ese mercado laboral. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una dirección de servicios estudiantiles que trabaja todo lo que es vida estudiantil y bienestar, y damos charlas. Nosotros llevamos psicólogos, nosotros llevamos también, dirán, wow, ¿y por qué hacen eso? Nosotros llevamos personas que manejan la imagen. Importantísimo. O sea, ¿qué mensaje tú estás enviando con tu imagen? La comunicación, o sea, cómo expresarte. O sea, nosotros tenemos diferentes tipos de talleres. Los comités estudiantiles muchas veces nos piden y nos hacen, como tú bien citas, temas muy puntuales. Nosotros hemos hecho de cómo preparar CV, como tú decías, no hay un solo CV. El tema de la foto, que es muy importante, cómo tú vas a vender tu marca. Entonces, eso a lo largo de lo que es la vida universitaria, nosotros damos un sinnúmero de talleres que fortalecen esa parte de crecimiento para el egresado, próximo egresado. Bueno, yo diría que esta conversación ha sido muy ilustrativa para toda nuestra audiencia, la verdad, ha sido de mucho valor. Y para cerrar, nos gustaría que nos diga qué usted le aconsejaría a un joven que está a punto de graduarse mañana, puntual. Bueno, les recomendaría que tenga paciencia, que es el inicio no es que su vida no ha empezado, sino es que es el inicio a algo nuevo, es el inicio a un nuevo enfoque, y que no pierda, o sea, que no pierda esa visión, que siga haciendo networking, que se siga capacitando, que se siga formando, porque ya la formación tiene que ser algo continuo, y que tampoco vivimos en incertidumbre, pero que eso no le genere ansiedad. No, esta conversación yo diría que ha sido sumamente fructífera para nosotros los jóvenes, porque verdaderamente uno de los grandes dilemas que vivimos en la sociedad actual es, ¿sirve verdaderamente prepararse tanto? Y sí, la respuesta es sí, sí sirve. Solamente tenemos que saber direccionar y vendernos, vender nuestro conocimiento, vender nuestra imagen y seguir preparándonos, no para una carrera, para la vida. Porque a veces perdemos de vista que nos estamos formando únicamente para lo que estamos estudiando y nos cerramos. El mundo es muy amplio, el mundo está interconectado. Ahora saber es conocimiento, sí, siempre y cuando podamos aplicarlo. Porque el conocimiento que no podamos aplicar no tiene vida y no funciona. Entonces, esta conversación de contraste hoy entiendo que ha dado muchos tips para cada uno de los jóvenes de qué es lo que debemos priorizar. Pero sobre todo, podemos ver que universidades como INTEC ya están viendo estas observaciones, valga la redundancia, y la están priorizando a nivel de networking, a nivel de formación técnica, a nivel de formación humana, en valores, principios, en imagen. Y al fin y al cabo, a ti joven que estás detrás de esa pantalla, no dejes que te gane la ansiedad, no dejes que te gane la incertidumbre, el miedo. Siempre cree en ti, en tus capacidades y en lo que puedes lograr. Y para esto estamos aquí en Contraste, para contrastar cada una de esas ideas que a los jóvenes nos preocupan y nos involucran directamente.
En Contraste RD creemos en el poder de las ideas y en la importancia de generar conversaciones que sumen valor. Queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad en Patreon, donde tendrás acceso a contenido exclusivo, podrás participar en decisiones sobre futuros temas y encuentros exclusivos con invitados especiales. Te esperamos.